Buenas a todos y bienvenidos una semana más al canal de Cancha NBA. Evidentemente toca hablar de actualidad, toca hablar de agencia libre, toca hablar de muchos traspasos y para eso me traigo a un viejo conocido del canal. Él es Alejandro Gaitán, seguramente muchos de vosotros le habréis escuchado, le habéis visto y bueno, se pasa por el canal para repasar todo lo que ha sido esta última semana, todo el tema de los cambios de equipo, los nuevos contratos, los fichajes, ¿no?, que están por venir y también, pues por supuesto, hablamos de ganadores y perdedores de lo que va de mercado, ¿no? Como siempre, recordaros que os podéis suscribir aquí, que me ayuda mucho, ya estamos por encima de los 1800, muy cerquita de esos 2000 suscriptores. Y nada, como siempre y sin más dilación, vamos con el vídeo de hoy. Buenas a todos y bienvenidos una semana más al podcast de Cancha NBA. Como no podía ser de otra manera, hay que hablar de actualidad. Llevamos una semana muy intensa con todo el mercado de agentes libres y para ello, pues bueno, tengo el honor de volver a tener por aquí a Alejandro Gaitán. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, bien. Muy ilusionado por la nueva temporada, por todo lo que está pasando en las últimas 2 semanas de NBA desde el draft. Muy atento al mercado. Sí, muchos temas, muchos temas. Ahora comentaremos porque ha habido un montón de movimientos, muchas franquicias que están haciendo las cosas muy bien, otras que también hablaremos, ¿no?, que quizás no tanto, aunque bueno, todavía no se ha acabado, ¿no? Y puede haber bastantes movimientos que cambien un poquito pues, las configuraciones, ¿no?, de las distintas plantillas. Pero antes de nada y de meternos a analizar todo lo que ha pasado, que como tú bien decías, no es poco. Sí que me gustaría, para la gente que no te conozca, ¿no? O que sí que te conozca, pero que a lo mejor no sepa, ¿no?, todo lo que estás haciendo, todas las plataformas, ¿no?, en las que estás creando contenido. Háblanos un poquito de quién es Alejandro Gaitán. Bueno, yo soy periodista deportivo, escribo en NBA, escribo en Gigantes, escribo en Relevo, escribo en la web de la NBA España, digamos que ese es mi trabajo, pero además también soy creador de contenido, principalmente en Twitter, la red social donde más tiempo paso, pero pues en paz descanse. eh, con todo lo que nos ha pasado, he tenido que empezar a divergir mi contenido y estoy pasando muchas horas últimamente en Twitch. Estoy también moviendo contenido pues en Instagram, en TikTok. Veremos qué pasa ahora con Threads. Evidentemente ya es una plataforma que hay que probar y todo. En todas las plataformas estoy con el mismo nombre, que es Alejandro GGO, mis apellidos. Creo que es, excepto en Instagram, que es Alejandro GGO NBA. Y es un poco donde la gente puede encontrarme. Sí que es verdad que si entran tanto en Twitter como en cualquier otra plataforma, casi siempre van a encontrar, uno de mis primeros tweets va a ser todas las redes sociales. Ujú. Perfecto, perfecto. Pues nos lo apuntamos, Alejandro. Y bueno, ya yo creo que vamos a empezar un poquito hablando de todo lo que ha pasado. Bueno, no de todo, porque tendríamos que estar aquí hablando unas cuantas horas, pero sí de lo más importante, ¿no? Y sí que me gustaría preguntarte un poco por el típico ganadores y perdedores, pero un poquito enfocado a esos equipos que tú crees que mejor se han movido en esta agencia libre, primero, y después también pues entraremos a analizar a estos equipos que o bien no se han movido o bien estos movimientos que se han hecho hasta ahora han debilitado, ¿no?, los rosters. Entonces, ¿qué equipos para ti actualmente crees que se han movido mejor y que han mejorado el equipo de cara a la próxima temporada? A ver, ganadores, creo que podemos entrar en los clásicos. Creo que los Lakers han hecho muy bien los deberes. Si bien yo no creo que los fichajes que han conseguido en la gente libre sean tan destacados como la gente está planteando, sí que creo que han hecho un gran trabajo en renovar a DeAngelo Russell y sobre todo a Austin Reeves y Hachimura a precios bastante asequibles, teniendo en cuenta que en 2 años empieza el nuevo convenio el nuevo acuerdo de televisión y que el salary cap debería subir bastante. Esos dos jugadores, Hachimura y Austin Reeves, y al precio que los han conseguido, creo que es la gran victoria de los Lakers. La llegada de Gabe Vincent es muy interesante. Tengo más dudas con Cam Reddish y con Jackson Hayes. Evidentemente son dos jugadores que son interrogantes, pero sí que los Lakers han hecho bien los deberes en ese aspecto. Perdieron a Dennis Schroeder, consiguieron a Gabe Vincent, eso fue rápido. Han ido sustituyendo las piezas. Sí que igual la salida de Lonnie Walker ha podido doler un poquito, es lo único. No creo que nadie se muera en Los Ángeles por eso.
Otro ganador son los Suns, que venían con el agua al cuello, que solo podían firmar veteranos y que el segundo día ya habían firmado todos. Renovaron a Damian Lee, renovaron a Okogie, y luego trajeron a Watanabe, a Metu, a Eubanks, a Keita Bates-Diop y sobre todo a Eric Gordon, que creo que puede ser seguramente el quinto nombre más importante del equipo o el quinto jugador que cerrará un quinteto en los momentos clutch del equipo por experiencia. Eric Gordon, por mínimo, es un gran fichaje. Entonces, en ese aspecto, tienen que cortar a alguien. De hecho, tienen 16 jugadores ahora mismo. Seguramente será Jordan Goodwin o Isaiah Todd, que no están garantizados. Pero son uno de los grandes también ganadores por la facilidad que han tenido para cerrar el equipo, que yo pensaba que, que les iba a costar un poco más. Y luego otros ganadores, a mí me gusta poner a Houston, que sí que es verdad que lo que han hecho no es bonito. Sobrepagado a Dillon Brooks, sobrepagado a Joe Landale, sobrepagado a Fred VanVleet. Han dejado salir a 4 jóvenes, han ido Garuba, Josh Christopher, KG Martin, Titi Washington, pero tienen un nuevo entrenador, tienen un nuevo proyecto. Casi todos los jugadores que han llegado son jugadores intensidad, jugadores defensivos. Jeff Green viene con el anillo en el bolsillo. A mí me gusta lo que han hecho, la verdad. Creo que pueden ser un proyecto interesante. Creo que también sobran jóvenes en Houston y creo que era un proyecto que iba, no a la deriva, pero que no tenía un capitán, por decirlo así, y traer varios veteranos va a ayudar bastante. Y luego ya en menor medida me gusta un poco lo que han hecho los Pacers. La llegada de Obi Toppin me parece uno de los mejores movimientos under the radar. Bruce Brown evidentemente le han pagado todo el dinero del mundo, no lo vale, pero sí que es cierto que la segunda opción, el segundo año es opción de equipo, así que si no sale bien, pues chao. Y otra cosa, y tienes 20 años para utilizar. Han renovado a Halliburton, han conseguido 2 rookies bastante interesantes, Jarvis Walker y Ben Shepard. Entonces, veremos hacia dónde van. Mm, Creo que van a echar más de menos a Brissett que a Chris Duarte. El año pasado no tuvimos a Chris Duarte brillar para nada. Entonces, para mí, estos 4 son sobre todo los grandes ganadores. Sí, luego hay movimientos que me gustan, Di Vincenzo, me gusta lo de Max Strus en Cleveland también. Hay varios nombres que me parecen interesantes, pero esos son para mí los grandes ganadores. Quería preguntarte justo ahora por el tema de Cavs, ¿no? Porque al final el movimiento de Max Strus, también George Niang, ¿no? Han incorporado Mm. también a esa posición que parecía que tenían un poco más coja, han renovado a Caris LeVert. ¿Y cómo ves tú el futuro de esta franquicia? Porque sin duda, yo creo que no en temporada regular, pero sí en los pasados playoffs, fue uno de los fracasos, ¿no? Entre comillas, que todo el mundo, ¿no? Esperaba más de ellos. Hay que ver también pues, cómo va evolucionando, ¿no? El caso de Evan Mobley, ver cómo sigue evolucionando el equipo, también el entrenador, pues que vaya cogiendo más tablas, ¿no? Poco a poco. Pero a mí, Claro, sinceramente, los movimientos que han hecho, yo creo que están bastante bien, ¿no? Y luego también, pues bueno, se desprenden de Chedi Osman, de Stevens, Robin López, Raúl Neto también creo que sale. Pero bueno, yo creo que al final son un equipo que sale ganando, ¿no? De estos movimientos. sí, para mí uno de los problemas que veo en Cleveland es que el año pasado perdieron en primera ronda y no fue porque les faltan 3. El año pasado Mitchell Robinson causó estragos en la pintura de Cleveland y el año pasado Jalen Brunson hizo lo que quiso o Josh Hart hizo lo que quiso en el exterior contra Cleveland. Creo que el problema real de Cleveland pasa porque tanto Darius Garland como cada pareja, digamos, Garland Mitchell y Evan Mobley, Jarrett Allen, creo que son relativamente parecidos. Son perfiles bastante parecidos. Y si no hay un cambio en esos 4 jugadores, no creo que veamos una gran diferencia de un año en otro. Evidentemente, Max Strus te mejora a Okoro. Sí, seguramente. A mí me sorprendió, por ejemplo, un nombre que me había sonado interesante para Cleveland habría sido Miles Bridges, pero bueno, pedía demasiado dinero y tiene un pasado que igual no quieres contarte con él. Em, pero muy pocas veces tú llegas a principio de temporada y dices, bueno, os traigo Max Strus, se acabaron los problemas. Caris Lever no puede jugar 3, eso ya quedó claro el año pasado. Ricky Rubio no tuvo un gran trabajo el año pasado, entonces veremos cómo afecta la llegada de Ty Jerome, que creo que más que a Raúl Neto viene a suplir a Ricky Rubio, sinceramente, que no se lo han quitado encima porque tiene contrato, pero el año pasado no jugó bien, hay que ser honestos. Y, y veremos cómo funciona, porque, insisto, para mí el problema sigue siendo las 2 parejas, el exterior y el interior, y ha sonado Jarrett Allen, ha sonado Darius Garland, o sea, todos los jugadores han sonado como posibles movimientos, entonces no sé si los Cavaliers han acabado ya. O sea que tú, bueno, yo también estoy contigo, ¿eh? Yo creo
que va a haber algún otro movimiento, ¿no? Ha sonado también mucho el nombre de Garland, ¿no? Para intentar un traspaso. ¿Cómo ves tú esta dupla, ¿no? Que hace, porque comentabas que puede un poco pues, hacer el mismo papel, ¿no? O sobre la pista, pues no complementarse todo lo bien que debería. Pero ¿cómo ves esta dupla que a priori, cuando se dio la incorporación, parecía que podría funcionar, ¿no? Pero luego tampoco se ha visto ese pick. Luego, evidentemente, también pues Mitchell en playoffs no estuvo muy lejos, ¿no? de su nivel. Sí, a ver, es importante también analizar que el playoff fue muy condicional. Estamos hablando de una serie de playoff contra un rival muy específico, pero, insisto, para mí uno de los problemas es que son dos jugadores que necesitan el balón para ser diferenciales, que en ese aspecto se parecen demasiado. Donovan Mitchell físicamente no es muy diferente, es muy espectacular, pero no es muy alto. O sea, Donovan Mitchell tiene problemas para defender al 3 rival, por poner un ejemplo. Entonces, insisto, que son perfiles relativamente parecidos en ese aspecto. No digo que sean jugadores iguales, pero que son perfiles relativamente parecidos y que, si bien sí que se complementaron bien en el sentido en que conseguían los dos números, recordó un poco a la pareja, no tan exagerada, pero Trey Young de Jonathan Murray, que ninguno consiguió sacar lo máximo del otro. Em, y al final ninguno de los dos consiguió sacar lo máximo de Cleveland. Que por momentos daba la sensación de que por nombres podría estar peleando un poquito con Filadelfia por la tercera posición o un poquito más arriba, y al final se vio muy superado por New York, pero muy superado. O sea, creo que fue con Milwaukee el gran fracaso de los playoffs, claro. No, no, sin duda, sin duda. Pero bueno, veremos cómo avanzan y yo estoy contigo, ¿eh? Yo creo que va a haber algún movimiento más, así que estaremos atentos. Y en este apartado también quería preguntarte por otros dos nombres, ¿vale? Que quizás son más under the radar. A mí, por ejemplo, los movimientos que han hecho los Bulls me han gustado bastante. Bueno, son dos movimientos como quizás no tienen tanto nombre, evidentemente, como el de John Carter y el de Torrey Craig, ¿no? También la renovación de Vucevic, que si bien a mí no es un jugador que me acabe de convencer, pero visto lo visto y lo que hay en el mercado, Ujú. 20 millones, pues no está mal, ¿no? La verdad que está bastante Sí, bien, sobre todo para los Bulls. Pero ¿cómo ves a este equipo? Porque, bueno, son dos fichajes que yo creo que vienen a mejorar el apartado defensivo, ¿no? Que también está un poco tocado pues con la baja de Ball, ¿no? Que vemos que todavía tiene otro año más y veremos si puede volver a jugar al baloncesto y también el plano de tiro exterior, ¿no? Que también creo que es algo importante y que se necesitaba. ¿Cómo ves tú la temporada, ¿no? Con estas incorporaciones. a ver, en general mejoran lo que se va. O sea, al final han salido que Pat Beverly, acaban de anunciar que cortaban a Marco Simonovic, y llegan dos jugadores como Jevon Carter, que ha demostrado ser un suplente de condiciones, y Torrey Craig. Está pendiente de renovar a Ayo Dosunmu, que creo que es, o sea, si no lo renovaran ahí, todo lo que han hecho se va a la basura. Mm, pero el proyecto me sigue generando dudas. Es verdad que la renovación de Nikola Vucevic no es tan mala, lo que dices tú, o sea, 20 millones al año por un pívot que es titular y que hace números, que igual defensivamente no es Anthony Davis, pero te puede hacer 20-10 sin ningún problema. El tema es, con este equipo, ¿cuál es el techo? Porque no eres mejor que 4 o 5 equipos de la conferencia este. Es un equipo que como mucho pelea por ser sexto, evitar el play-in o ganar el play-in y caer en primera ronda. ¿Te interesa mantener a Zach LaVine? ¿Te interesa mantener a DeMar DeRozan? ¿Te interesa mantener a Nikola Vucevic en un proyecto que no está luchando por el anillo? ¿Quieres ser los Wizards? Por poner un ejemplo, ¿quieres ser los Blazers? ¿O realmente preferirías, oye, lo intentaste, el traspaso de Nikola Vucevic fue interesante, salió mal, Wendell Carter Jr. es más interesante que Nikola Vucevic ahora mismo, y luego has tenido muy mala suerte con la lesión de Lonzo Ball. O sea, realmente este equipo con Lonzo Ball es uno y sin Lonzo Ball es otro. Pero al mismo tiempo, mmm, creo que falta un base titular. No creo que Caruso sea base titular, no creo que Kobe White sea base titular, no creo que Dosunmu sea base titular, no creo que Jevon Carter sea base titular para un equipo como los Chicago Bulls. Tampoco creo que le tengas que dar el rol a Zach LaVine. Y no sé, el proyecto es como que otra idea a medias. Es otro proyecto a medias. Sí que las firmas son interesantes. O sea, son firmas que si te las hubiera hecho un contender, y te diría, son muy buenas firmas. Son firmas para rellenar el banquillo. El problema es, ¿cuál es el objetivo realmente de estos Bulls? Ujú. No, no, tal cual, tal cual. O sea, yo hablaba un poquito, ¿no? En el aspecto de las firmas, de mejorar el equipo, Sí, que creo que lo habían hecho, pero sí que es verdad que son dos nombres que te suenan más pues, para unos backs, ¿no? Quizás el tema claro. de Jevon Carter, pero aquí sí que a mí me deja
no sé, un poco frío el hecho, lo que tú comentabas, ¿no? El tema de Lavin, el tema de DeRozan, ahora renovar a Vucevic, que está muy bien, pero ¿hacia dónde va, ¿no? Este proyecto, que pasa un poco como, bueno, otros proyectos que luego lo comentaremos. Y antes de pasar un poco bueno, esas franquicias que quizás no se han movido bien, han perdido demasiados efectivos, que ahora hablaremos de ellos. ¿Qué te parece el tema de los maps? Sé que te toca bastante de cerca por el hecho de los Celtics, que luego también, evidentemente, pues quiero aprovechar que te pasas por aquí para hablar de los Celtics, pero ¿cómo ves estos maps? Que bueno, al final se les cayó el tema de Thibault, ¿no? Al final era Ujú. restringido y al final parece que los Blazers pues van a pagarle 33 millones, creo que era, ¿no? En tres Sí, temporadas. Pero bueno, una incorporación como Grant Williams, que yo creo que si bien pues a lo mejor no acabó de la mejor manera la temporada pasada, yo creo que es un jugador que para los Mavs, bajo mi punto de vista, encaja bastante bien. Por supuesto, soluciona un poco el tema defensivo, ¿no? Que sí. tanto eso como el problema que tienen en el interior era algo básico, ¿no? Que tenían que atajar. ¿Cómo ves un poco el mercado de los Mavs ahora y los distintos movimientos? Bastante bien, o sea, realmente si hubiera llegado Matisse Thybulle sí que habría sido ya como la cereza en el pastel, por decirlo así. Creo que Grant Williams, por supuesto, soluciona un problema. Creo que lo empezaron a solucionar con la llegada de Derek Lively. Traer un interior que es la figura que no has tenido seguramente desde Tyson Chandler en Dallas. El año pasado ver la defensa interior de Dallas era problemático, muy problemático, y que lo consiguieran haciendo un trade back y además ahorrando dinero, sacándose de Davis Bertans. O sea, en general, la offseason de Dallas es muy, muy buena. Es de las mejores. Insisto, las firmas igual no tienen el caché que pueden tener las de otros equipos, pero han ido a solucionar problemas que tenían. El tiro, bueno, pues viene Seth Curry, Grant Williams también es un gran tirador en ese aspecto. La defensa interior, bueno, pues Derek Lively, Grant Williams, que sí que puede defender, y lo hemos visto defender a jugadores como Kevin Durant, como Giannis Antetokounmpo. Sí que es verdad que con Joel Embiid se quedó un poco más corto este año. Richaun Holmes es más una incógnita, porque el año pasado Mike Brown no contó con él. Además, me acuerdo que justo el partido en el que Jordi Fernández hizo de entrenador, una de las primeras cosas que hizo fue sacar a Richaun Holmes y ponerlo a jugar, y lo hizo bastante bien. Entonces, está la duda a ver cómo sale, pero te va a mejorar McGee, que se supone que va a salir. Y la incógnita de Dante Exum, a ver qué Exum nos encontramos. Y el de la última vez que jugó en la NBA, o el que hemos visto en Partizan este año. Todo pasaba por saber cuánto dinero te ibas a gastar en Kyrie Irving. Creo que el contrato, creo que era Tim McMahon que lo decía, o Tim Bontemps que decía, no has firmado a Kyrie por 3 años. Kyrie tiene un contrato de 3 años y luego ya veremos qué pasa. No significa que vaya a estar 3 años en Dallas, porque es imposible saberlo con Kyrie Irving, evidentemente. Pero en general es un contrato que, en caso de que salgan mal las cosas, es relativamente fácil de mandárselo a alguien. Sobre todo porque son 3 años. Y no creo. Kyrie tarda unos 18 meses en causar problemas. Sí, sí, sin duda, sin duda. Y bueno, evidentemente, al traerte aquí, tengo que preguntarte por los Celtics, ¿no? No quiero hacer mucha sangre con el hecho de Marcus Smart, que evidentemente pues sé lo que significaba para ti como aficionado y como, bueno, lo comentaste, ¿no? Por Twitter, ¿no? Que era algo más, ¿no? Que un Sí, jugador para ti. Pero bueno, es una off-season un poco extraña, ¿no? Por lo menos hasta el momento, porque sí que es verdad que se han reforzado pues, con dos nombres que no son tan conocidos, pero que pueden venir bien al equipo. Pero claro, pierdes a dos nombres muy importantes del equipo, como es el caso de Marcus Smart y Grant Williams, ¿no? ¿Cómo estás viendo un poquito esta off-season que todavía puede cambiar muchas cosas? a ver, en general, la salida de Grant Williams no debería causar tanto dolor, en el sentido en que el año pasado Joe Mazzulla no contó con él. Y si uno se para a pensar, si uno coge la rotación de 7 jugadores, que es con lo que acabas jugando en playoff, el cambio es Marcus Smart por Kristaps Porzingis. Que si uno es honesto, Porzingis es mejor. Puede ser que Boston necesite la masa Smart que a Porzingis, puede ser, eso lo veremos el año que viene. Pero la salida de Grant Williams, que creo que es una salida que pensando en temporada regular duele, se puede solucionar igual con la llegada de Brissett. Creo que es un jugador en el que tengo bastante confianza. Darán Banton me gustaría verlo sin Nick Nurse, porque Nick Nurse lo tenía muy encasillado en un perfil y no le sale bien. Darán Banton lo hacía casi de base suplente en Toronto. Darán Banton no es un base suplente, o sea, estamos hablando de quizá un exterior, pero no un base, y dudo que haga de base en los Celtics. Son jugadores de perfil defensivo, igual que Jordan Walsh, el rookie que han firmado esta mañana también.
que fue el problema de los Celtics el año pasado. Sí que es verdad que has dejado salir a Marcus Smart, pero has traído tres jugadores de perfil defensivo, has traído un jugador como Porzingis, que tiene muchísima envergadura. La gente está bastante insatisfecha con la offseason de Boston. No ha acabado la offseason de Boston a día de hoy. Todavía tiene un espacio para firmar algún veterano, no sé si será Blake Griffin o cualquier otro jugador, pero la sensación es que de cara a playoff, sí se mantienen sanos, que evidentemente es un condicional muy grande siempre. Boston tiene todavía un equipo para competir por el anillo, como lo puede seguir teniendo Milwaukee, lo tiene Denver. O sea, Denver ha perdido una pieza importante y no ha conseguido sustituirla. Miami ha perdido alguna pieza importante y todavía no la ha sustituido. Hay equipos que han perdido piezas importantes. Boston ha perdido a Marcus Smart y ha traído a Kristaps Porzingis. Entonces, en ese aspecto, tú has perdido una pieza importante y la has mejorado. Pensando en la rotación de playoff. Al final, yo recuerdo el último partido que jugó Grant Williams con los Celtics y fue horrendo en la serie contra Miami. Entonces, en ese aspecto, a mí la salida de Grant Williams, entendiendo cómo funciona el nuevo CBA y entendiendo que Boston estaba con Grant Williams por encima del segundo ahí, pero han considerado que no valía la pena y lo puedo entender. Entonces, en ese aspecto no me voy a enfadar. Has conseguido segundas rondas, veremos qué hace Boston con eso. Sí que la salida de Smart fue algo más emotivo, pero pues con el diario del día siguiente ya es como, ok, Marcus Smart por dos primeras rondas y Kristaps Porzingis, igual me alegra que el general manager de mi equipo tenga la cabeza fría como para entender que es una oferta justa y tengo que hacerla. Justo, de hecho, por eso te lo comentaba aquí, ¿no? En el apartado un poco de ganadores, ¿no? Porque es lo que tú comentas, ¿no? Si lees sobre todo a la gente en Twitter, ¿no? O a través de redes sociales en general, gente de los Celtics, la gente está muy descontenta porque al final Marcus Smart, tú mejor que nadie lo sabes, Ujú. era un jugador muy querido, ¿no? Pero es que al Sí, final, dos primeras rondas y Kristaps Porzingis, que vale que la gente ahora mismo tiene la imagen de Kristaps Porzingis de todo el día lesionado, pero es que Kristaps Porzingis viene a hacer una de sus mejores temporadas, si no la mejor en Washington, ¿no? Unos sí, números fantásticos y si se mantiene sano, yo creo que o sea, este intercambio, ¿no? Suma, ¿no? Para Boston. claro. Sí, hay que ver exactamente. El tema para mí es que tienes que encajar una plantilla nueva. O sea, que has perdido a Marcus Smart, que estuvo así titular, que has perdido a Grant Williams, que era el cuarto jugador que más tiempo llevaba en la plantilla. Entonces, en ese aspecto, y bueno, que sigue habiendo rumores de que puede salir Malcolm Brogdon, que todavía no has firmado la extensión a Jaylen Brown. No los pondría como ganadores, pero absolutamente no los pondría como perdedores, para nada, porque creo que la offseason de Boston, si bien parece que es muy negativa, la pérdida de Gallinari no implica nada, la pérdida de Muscala no implica nada, son dos jugadores que el año pasado no jugaron, no aportaron, y has traído, insisto, a Porzingis, y has traído a jugadores de perfil, jugadores de rol, jugadores defensivos que pueden aportar. Si Brissett sale bien, si Banton sale bien, debería ser suficiente para la temporada regular, porque la temporada regular la ganas con Tatum. Igual que la ganas con Giannis, la ganas con Jokic, la ganas con Embiid, con Doncic, etcétera, etcétera. El problema es para playoff y para playoff la rotación de Sira ha mejorado la de Boston. ¿Cómo ves el caso Jaylen Brown? Porque se ha hablado mucho, bueno, y se sigue hablando, ¿no? De esa ruptura, ¿no? O posible ruptura de los Jays como aficionado y, bueno, como también como periodista, ¿no? Que está día a día de la NBA y sobre todo, pues, de los Boston Celtics. ¿Cómo ves este caso? Porque al final es verdad que es mucho dinero, pero también es un jugador que quizás nos dejó con un mal sabor de boca por esta última eliminatoria, pero es un jugador bueno, es un pedazo de jugador, ¿no? Que lo demostró durante muchos años y al final sigue siendo joven, ¿no? Pasa un poco como el caso de Jason Tatum, que como llevan tantos años, parecen que Claro. ya son veteranos, ¿no? Pero son gente de 24 o 25 años. Claro, en el caso de Chile va a cumplir 27 en Sí, octubre, entonces ya es, digamos, es poco la mayor. temporada de los 27, Ujú. pero claro, es que llevas 8 temporadas en la NBA, o sea, será su octava temporada en la NBA, o sea, son muchísimas temporadas. Um, para mí la renovación no me tiene muy preocupado en el sentido en el que sé que Jaylen Brown es un jugador especial, sé que es una persona especial y siento que el caso Bradley Beal y el caso de Mian Lillard están sentando un precedente en los jugadores que quieren tener cierto control sobre su futuro. Más sabiendo que en 2026 empieza, bueno, en 2025 empieza un nuevo acuerdo de televisión, va a haber mucho dinero sobre la mesa. Entonces no me extrañaría que Jaylen Brown esté intentando buscar una manera de poder salir antes de tiempo del contrato para poder firmar otro contrato en plenitud de condiciones. Al final, si Jaylen Brown va a cumplir 27 ahora, su contrato empezaría, el Supermax empezaría con 28 y digamos que es con Player Option, que no la coge, tendría que firmar su nuevo contrato con 33. Si lo firma con 31 en vez de con 33, es muchísimo más dinero. Y además podría incluso llegar a tener un último contrato, depende de lo largo que lo firme.
Entonces, en ese aspecto, yo creo que está intentando trabajar en pequeños detalles como que al tercer año el jugador tenga una posible salida, no para que se quiera ir, sino para renovar por mucho más dinero, cosas así. Pero creo que lo que ha pasado con Bradley Beal y lo que ha pasado con Damian Lillard van a afectar a la hora de que los equipos digan, oye, si te voy a dar esto para que tú puedas salir, o te voy a dar esto, o te voy a dar el trade kicker, o te voy a dar player option, tú tienes que perdonar dinero. O tú tienes que aceptar no sé qué. O tú tienes que... Entonces, en ese aspecto es una negociación en la que Brad Stevens quiere lo mejor para la franquicia y evidentemente la gente y el jugador quieren lo mejor para Jaylen Brown. Insisto, Jaylen Brown es un jugador especial, es una persona especial, sabemos cómo es, pero hoy publicaba Adam Himmelsbach que en Las Vegas van a seguir negociando y vamos, espero que antes del día 10 esté firmado. Bueno, veremos, veremos. Y vamos a pasar ahora de estos ganadores o también de equipos, ¿no? Como los Celtics, que a pesar de a lo mejor no poder considerarlos como ganadores, sí que han hecho movimientos interesantes, ¿no? Y de cara también pues a avanzar a esta siguiente temporada. Pero ahora me gustaría detenerme un poco en estos perdedores, ¿no? Al final hablabas antes de los Nuggets, ¿no? Que salen nombres importantes, parece que no se han reforzado, también ha salido el nombre de los Heat, los Sixers, ¿no? Que también han perdido varios Sí. efectivos. Coméntanos un poquito cuáles son estos perdedores, ¿no? Estos equipos que o bien no se han reforzado o bien han perdido bueno, al menos por el momento, pues no han conseguido, ¿no? Ocupar esos huecos. Yo tengo a Filadelfia como uno de los perdedores. Creo que todos los perdedores coinciden en que tienen el mismo problema, es un problema económico. Es un problema que con el nuevo CBA están bastante más atados de manos. Pues que claro, los Sixers han traído a Pat Beverly y a Mo Bamba y han dejado salir a George Niang, a Shake Milton y a McDaniels. Son tres jugadores que forman parte de la rotación en playoff. O sea, no son tres jugadores que formaron parte en la serie contra Boston, son tres jugadores que tuvieron minutos. Y la llegada de Mobamba, perdón, que no sea porque sale Paul Reed. Porque me parece que Paul Reed es mejor que Mobamba. Me parece mejor jugador. Si viene a hacer de Dedmon o de Harrell, bueno, vale, no hay ningún problema. Si viene a hacer de Paul Reed, creo que ahí pierden los Sixers. Que además tiene el problema de que su gran agente libre era James Harden y cogió una player option y dijo que se iba. Entonces, la situación que tiene Filadelfia es relativamente complicada ahora mismo, pero tienen el asterisco o el interrogante de no se puede valorar hasta que se solucione el tema Harden. Pues si consiguen cambiar a Harden por tres activos, pues igual salen ganando. O si de repente mueven a Tobias Harris, o bueno, también está pendiente de la renovación de Maxi, que el hecho de que no lo hayan renovado significa, evidentemente, que está sobre la mesa en un posible movimiento, porque si en el momento en que lo renueva se convierte en una poison pill y es mucho más complicado moverlo, aunque ellos digan que no. Como perdedores también tengo a los Nuggets, que creo que más allá de los jugadores, que sí, que has perdido a Bruce Brown y eso es un golpe durísimo, has perdido a Jeff Green, creo que el principal problema es que de los tres jugadores que han llegado, o bueno, cuatro, porque todavía tienen que firmar al jugador de primera ronda, ¿cómo se llama? Se me ha olvidado. Julian Strother, no sé cómo se pronuncia. Las cuatro llegadas, tres son rookies. Y el cuarto es Justin Holiday. O sea, has perdido a Bruce Brown, has perdido a Thomas Bryan, has perdido a Jeff Green y sí, Jack White, pero pierdes muchísima experiencia. Sí que es cierto que ahora todo tu equipo viene con el anillo, pero entre eso y luego gastarte la mid-level en Reggie Jackson, que es sin ninguna duda el peor error de toda la offseason de cualquier equipo, gastarte 5 millones en un jugador que no jugó en playoff más de 18 minutos, no se les puede poner buena nota. O sea, de Andre Jordan, que renovar a de Andre Jordan es como eh, por Está los bien. loles, te lo quedas, no pasa nada. Es un jugador para hacer el tercer pivo. Pero renovar a Reggie Jackson por 5 millones, o sea, no sé en qué, o sea, no sé si alguien perdió una apuesta en Denver o lo que sea, pero no tiene ningún sentido. O sea, realmente no tiene ningún sentido porque era el único activo que tenían los Nuggets para firmar un jugador. Y lo han gastado. Lo han gastado en un jugador que además tenían, creo que eran los Early Bird, que lo podían renovar por 3 millones por encima del mínimo. Entonces no tiene sentido. Tengo también como perdedores por ahora también a Miami, que han dejado salir a Vincent, han dejado salir a Struz, también ha salido El eh, Oladipo, creo. Por ahí. Oladipo, correcto, pero bueno, Oladipo no va a jugar toda la Sí. temporada, entonces no es un problema. Y Cody Seller, exacto. Pero, por ejemplo, Jaime Haskett tiene una pinta increíble ya en los primeros minutos que le hemos visto jugar en la Summer League.
No sé cómo Thomas Bryant, que no tuvo ni un minuto para Denver, acabará siendo casi All NBA en Miami, porque es lo que pasa con los Heat. Y luego siempre está aquí también la gran incógnita de cómo van a conseguir a Damian Lillard. ¿Qué va a pasar? Porque si cambias a Damian Lillard por Duncan Robinson y Kyle Lowry, es como, hostia, vaya mejora. Pero si tienen que salir Tyler Hero, Caleb Martin, Nikola Jovic y 3 primeras rondas, es como, perdido a 5 de tus 7 primeros jugadores de la rotación del año pasado. Solo te quedan Balder y Adebayo. Entonces, es un poco encontrar el balance. Insisto, Miami tiene todavía la incógnita de qué va a pasar con Lillard, entonces es como que no les puedo suspender, pero es la misma situación que Denver, es la misma situación que Filadelfia, la misma situación, por ejemplo, que Golden State, equipos que van a estar o bien por encima, bien rozando el segundo apron y que no tienen mucho margen de movimiento. En el caso de los Warriors, que han dejado salir a todos, no todos sus jóvenes, pero muchos jóvenes, Ryan Rollins, Jordan Poole, Patrick Baldwin, Ty Jerome, además de DiVincenzo, que era imposible igualar la oferta, y han traído a Chris Paul y Corey Joseph. Corey Joseph, que viene a hacer que de cuarto base, quinto base casi, porque con Steph Curry y con Chris Paul va a tener muy pocos minutos. Y luego yo sigo pensando que van a traspasar a Kuminga. O sea, si tú lo que quieres es recortar salarios, tienes que sacarte a Kuminga encima. Y por Kuminga te van a dar. Por Kuminga igual te dan un jugador de rotación. Por Moses Modi no creo que te den un jugador de rotación. Por Kuminga te lo darán seguro. Entonces, si tú quieres exprimir la ventana de competición que tiene Golden State, que es el contrato de Curry que tiene ahora 3 años, necesitas jugadores que compitan con Curry, ahora que estén listos para competir. Y Kuminga el año pasado parecía que sí, pero al final en playoff no. Entonces necesitas a alguien que parezca que sí, al final sí. Necesitas jugadores que en playoff puedan rendir. Y no puede ser que Kuminga no pueda rendir al nivel porque pierdes una oportunidad. Y al final, cada año que tú tienes a Curry, igual que cada año que tienes a LeBron, a Kevin Durant y esta gente, y pierdes, es un año perdido. Es un año malgastado en ese aspecto. Entonces tienes que rodearle con la mayor oportunidad de talento. Ya han firmado dos jóvenes, ya han firmado incluso el pick 57, creo que era Trace Jackson Davis. Eh, Ese es el nivel de desesperación de los Warriors económicamente. Es como el penúltimo pick del draft, le firmo un contrato de 3 años. Porque no tengo dinero y no puedo hacer otra cosa. Sí, es que con lo que comentabas tú antes, ¿no? Con el nuevo CBA, bueno, de hecho Jordan Poole tuvo que salir, pues se trajo Ujú. el contrato de Chris Paul y es una de las franquicias más maniatadas, ¿no? Lo que pasa que, por ejemplo, si lo pones también en el caso de los Suns, ¿no? Que parece que todo el mundo iba como de la mano, ¿no? Con el nuevo CBA y los Suns iban al contrario, pero claro, luego los Suns se movieron muy bien, ¿no? En esta agencia libre, ¿no? El caso de los Warriors Sí, es complicado, ¿no? Porque al final la gente se echa las manos a la cabeza, a lo mejor mucha no sabiendo esto, y claro, evidentemente pierden talento, pero también querían renovar el caso de Draymond Green, ¿no? Que también sonó para salir de la franquicia, entonces tienen un caso bastante complicado, ¿no? Con el nuevo acuerdo, con el nuevo CBA. claro, pero es que, o sea, sí que es verdad que el año que viene pueden cortar a Chris Paul y no perderían nada, porque recordemos que el contrato de Chris Paul es no garantizado el año que viene, pero es que el año que viene tienen que renovar a Klay Thompson. El año que viene tienen que renovar a Klay Thompson y Klay Thompson va a pedir mucho dinero, porque Klay Thompson tiene la edad de Draymond Green y Draymond Green acaba de firmar por 100 millones. Entonces, Klay Thompson seguramente pedirá contrato al menos de 2 años. Lo que significa que el año que viene ya van a tener garantizados más de 100 millones. Porque Curry va a cobrar 55, porque Wiggins va a cobrar 25, porque Green va a cobrar 25. Y si tú pones a Clayton son otros 25, son 125 en 5 jugadores. Entonces, lo normal es que los Warriors se pasen los próximos 3 4 años, si no es por encima, de rozando el segundo pero tiene implicaciones muy, muy negativas ahora el segundo apron. La gente no es consciente y la gente dice, no, no, pues no, tiene implicaciones muy negativas. No pueden traspasar una ronda del draft. Si los Warriors no pueden traspasar la ronda de 2031 por 4 años, o si sabes que la ronda es ya automáticamente el 30, esa ronda pierde muchísimo valor, porque un pick 30 es mucho peor que un pick 34, mucho peor, porque económicamente es mucho más caro. Entonces, en ese aspecto, Mike Dunleavy tiene mucho trabajo. Le han dejado un marrón increíble, Bob Myers es el más listo, he ganado el cuarto anillo, va y me fui, y le dejó el marrón del nuevo CBA a Mike Dunleavy, que encima es novato, que no tiene buena experiencia y que tiene un problema importante. Ya ha sido el general manager que deja salir a Jordan Poole, e insisto, yo creo que van a traspasar a Kuminga. O sea, de verdad pienso que va a haber muchos movimientos este verano, porque este es el año en el que es la transición hacia 2024-25, cuando el CBA va a funcionar al 100% y cuando ya todas las normas van a estar al 100%, y hay muchos equipos que tienen que hacer la faena este año. Y ahí estoy mirando fijamente a los ojos a Minnesota y con Anthony Towns, estoy mirando a Atlanta y a DeJounte Murray,
Y esos equipos que tienen 2, 3, 4 estrellas o 4 jugadores de alto nivel y que no están ni cerca de competir. Zach LaVine, por poner otro ejemplo, Washington ya lo ha hecho, Portland lo va a hacer en las próximas semanas, otros equipos ya lo han hecho, y hay equipos que tienen que estar ahí. Y que no sorprenda que los Pelicans muevan a alguien. No sorprende que los Pelicans muevan a alguien, porque igual toca mover a alguien. Y ya John Collins es otro ejemplo de jugador que ha tenido que salir en emergencia. Marcus Smart es otro jugador que ha tenido que salir. Entonces, en ese aspecto, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, pero yo siento que va a ser una offseason de muchos movimientos. Ujú. Y comentabas ahora el tema de Portland, ¿no? Que yo creo que es una de las mayores incógnitas, al menos por el momento, ¿no? Porque, bueno, todo el mundo sabe que Damian Lillard, pues al final ha pedido el traspaso, parece que su único objetivo es ir a Miami, pero a Portland no le convencen estos activos, se podría meter un tercer equipo, ¿no? Se ha hablado, por ejemplo, de los Brooklyn Nets, se ha hablado incluso del tema de Ben Simmons, pero bueno, está todo un poquito en el aire. A día de hoy, ¿qué opinas del caso Portland, ¿no? Porque yo, bueno, he hablado, ¿no? con gente aficionado, ¿no? De los Blazers. Muchos, pues evidentemente le tenían un cariño, ¿no? Tremendo a Lillard, pero pensando más con la cabeza, pues pensaron, oye, vamos a traspasar a Lillard, tenemos el pick 3, podemos escoger a un jugador, pero parece como que hubo hay no diré discusiones, pero sí como que Lillard dijo, oye, necesito otra estrella para por lo menos poder ganar o poder intentarlo, pero al final no le hicieron mucho caso, ¿no? Se escogió a Scoot Henderson, pero claro, Lillard no tiene una edad y ya lleva, creo que son 11 años, ¿no? Dentro de la Ujú. franquicia. Entonces, claro, no se puede poner a esperar ahora a un Scoot Henderson, que seguramente dentro de 3 o 4 años será un grandísimo jugador, pero ahora no tiene ese nivel, ¿no? Para dar ese salto a intentar ganar la NBA, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú, antes de que se realice el traspaso, cómo ves cómo se ha afrontado, ¿no? Este movimiento, bueno, este movimiento que va a acontecer, ¿no? Que todavía no ha pasado, por parte de la gerencia y también por parte de Damian Lillard. A ver, yo creo que los dos, Lillard y la gerencia, eh, han intentado evitar ser el malo, han intentado evitar ser públicamente el que uno decía pues, basta al otro. Sí que es cierto que Lillard le ha pedido mil veces a la gerencia de los Blazers que hagan movimientos y que los Blazers nunca lo han hecho. También es cierto que el año pasado Damian Lillard firmó una extensión de 120 millones por 2 temporadas. O sea, el año pasado todos sabíamos que los Blazers no iban a hacer ningún movimiento. Lillard sabía que los Blazers no iban a hacer ningún movimiento, pero cogió el dinero. Entonces, podemos culpar a Portland, pero Damian Lillard no es inocente en ese aspecto. Damian Lillard sabía que los Blazers no iban a hacer ningún movimiento, porque es que no viene de un año, viene de 4 años, o sea, viene desde 2019. Y sí, es verdad, aquel año te compro que renovara porque vienen de jugar finales de conferencia y piensas, tenemos un poco de suerte, si Kevin Durant se va, puede ser que podamos competir. Además, el año siguiente, literalmente los Warriors desaparecieron. Pero desde entonces, en ningún momento han dado un paso adelante. El mejor jugador que han traído es Jeremy Grant. Con todo el respeto, pero Jeremy Grant es un jugador que top 50 de la NBA. Con un top 50 de la NBA como segunda espada nunca vas a competir. Y aún así firmó la extensión. ¿Por qué? Porque quería el dinero. Y es lógico, o sea, si te ponen 120 millones encima de la mesa por 2 temporadas, muy difícil decir que no. Muy difícil decir que no. Pero claro, el legado de Lila ahora ya no es como el de jugador leal. No, es un jugador que en una semana pasó de soy el jugador más leal de la historia a solo quiero ir a Miami. Y ahí creo que es donde está el problema. Es como, si tenías tan claro que querías jugar en Portland, ¿cómo puede ser que una semana después solo tengas un equipo en mente? O sea, ¿cómo puede ser que hemos pasado en tan poco tiempo este cambio tan radical de me quedo a solo quiero jugar unos hits, solo aceptaré un cambio por los hits? Porque en el momento en que Lillard acepta la opción de los 120 millones, los Blazers pasan a controlar el futuro de Lillard por los 4 siguientes años. Y si los Blazers quieren mandarlo ahora a Sacramento, o a Detroit, o a Orlando, o donde sea, Lillard se lo va a tener que comer con patatas. Porque una cosa es moralmente o éticamente si hacerlo mejor por tu jugador, que seguramente es el mejor jugador del siglo, de la franquicia y uno de los 3 mejores de la historia. Y otra cosa es que la oferta de Miami es una broma. A día de hoy la oferta de Miami es una broma. Y salvo que entre un tercer equipo, que ponga muchas rondas o lo que sea, pero todo lo que está saliendo en las últimas horas apunta a que Lillard va a acabar como más villano que los propios Blazers. Lo que sale de la gente, de que está llamando a equipos para que no hagan ofertas, lo de que odia jugar en Boston, lo de que no le interesaría jugar en no sé dónde, cada vez pinta peor y el que está quedando en evidencia es Lillard.
No, Y sin no duda. me gustaría, por ejemplo, que acabara pasando un caso como el de Vince Carter con Toronto, que llegó aquí y le pegaron una buchada increíble. Sí, sí, sería, a mí por eso se está desdibujando, ¿no? Lo que tú comentabas, ¿no? Esa figura de Lillard, ¿no? Que todos teníamos como jugador leal. Y, a ver, evidentemente él quiere salir, porque si quiere salir a poder ganar, ¿no? Y evidentemente, pues irte a una franquicia como Orlando, pues de cara a los próximos, a lo mejor 2 o 3 años, evidentemente no vas a tener equipo, ¿no? Claro, Para ser contender. Pero claro, también tienes que mirar a la franquicia, ¿no? Porque a la franquicia vas a dejar salir lo que tú decías, ¿no? Un top 3 de histórico tuyo y que por una oferta de Miami, la que está haciendo ahora, que al final no te arregla nada, ¿no? Porque evidentemente cuando dejas salir un jugador de la dimensión de Damian Lillard, lo que quieres es pues poder competir, a lo mejor no este año, pero dentro de 3 años que se vayan desarrollando los jóvenes claro. y poder sacar pues jugadores aprovechables, ¿no? Y en el caso de la oferta de los Heat, por lo menos por el momento, parece que no se puede dar. Sí, entonces en ese aspecto se va a solucionar rápido, relativamente rápido, porque no creo que a nadie le interese llegar al training camp con este problema. Estando el Mundial de por medio, en el que no sé si algún jugador, está por ejemplo Michael Bridges y Cam Johnson, que son jugadores de los Nets, un equipo que parece que está involucrado. Sí que es cierto que no hay nadie en Miami, si no me he equivocado, pero estando el Mundial de por medio, yo creo que se debería solucionar antes del Mundial. Entonces el próximo mes va a ser eso, el próximo mes va a ser solucionar el tema Lillard, solucionar el tema Harden y ver qué más pasa. Ver qué más pasa porque, insisto, que no sorprenda a nadie si Siakam se mueve, si Towns se mueve, si DeJounte Murray se mueve, si varios jugadores de esta talla se mueven, o si incluso los Pelicans mueven a alguien. Sí, yo creo que lo que tú comentabas al principio, ¿no? A mí me pega que va a ser un mercado muy movidito y aparte de grandes nombres, ¿no? Como el caso, bueno, Lillard, evidentemente, Harden, pero también, oye, un perfil como Siakam puede ser muy interesante, ¿no? Para muchos equipos. Y antes de finalizar, Alejandro, sí que me gustaría comentar un poco. Antes comentabas el tema de Dante Exum, ¿no? Que vuelve Ujú. a la NBA, ¿no? Después bueno, de pasarse 2 años, creo que fueron uno en Barcelona, ¿no? El último y vuelve ahora a Dallas. Ya jugó en los Cleveland Cavaliers, creo que fue un pick 5, ¿no? Si no recuerdo mal, Un pick muy alto, top 5, bastante. top 6 seguro. Creo que sí, eso es por 2014, 2015, creo recordar. Pero bueno, también hablamos de otros dos nombres que se vienen de Europa, como es el caso de Micic, ¿no? Que es un doble campeón de Euroliga y MVP, el caso de Bezenkov, ¿no? Que es el actual MVP de la Euroliga y es de Olympiacos, este último a Sacramento y el anterior a Oklahoma. ¿Cómo ves esta especie de pequeña fuga de talento, ¿no? De cara a la NBA? Porque el caso de Dante Exum sí que es verdad que ya pasó por aquí, veremos el nivel bueno, que va a dar ahora otra vez en Dallas, que yo creo también es una incorporación interesante, pero el tema de Micic y el tema de Bezenkov, ¿no? Que al final son dos grandísimos jugadores en Europa. ¿Cómo crees o cómo ves que puede ser su adaptación a la NBA? Bueno, me preocupa un poquito más el de Mitchell, sobre todo por la cantidad de generadores que tiene Oklahoma. De hecho, había rumores incluso de que podían traspasar los derechos de Michic, incluso antes de firmar un contrato. O sea, estamos hablando de un equipo que evidentemente tienes a Shai, ya como base, es un jugador que va a tener el balón mucho, pero que la sensación es que quizás no es el mejor encaje para debutar en la NBA. Sí que es verdad que es un equipo que no tiene la emergencia para ganar. Los Thunder no los veo este año luchando por meterse en segunda ronda. Igual se cuelgan en playoff y sorprenden a alguien, pero no los veo mucho más allá. Pero me preocupa eso, me preocupa que hay demasiados generadores o demasiados jugadores que necesitan el balón. En cambio, sí que con Besenkov, la posición de 4 de Sacramento el año pasado bailó un poco más. Y luego han renovado a Harrison Barnes a la baja. Tiene a Domas Sabonis al lado, que al final es otro jugador europeo, que eso tiene que influir un poco más a la hora de hacer encajar jugadores europeos. Y el staff técnico de Sacramento también es bastante europeo en ese aspecto. Sí que es verdad que Mike Brown es americano, pero que tiene conocimiento, ha sido seleccionador FIBA. Hablamos de Jordi Fernández también como segundo. Entonces, la única preocupación con Besenkov sea la típica tradición que tienen los americanos de coger un jugador europeo blanco y utilizarlo como tirador solo. Porque ahí estarías perdiendo la mayoría de habilidades de Besenkov. Pero, a ver, por los contratos que han firmado los dos, creo que eran de 8 millones cada uno por primera temporada, deberían contar con ellos, deberían ser importantes. O sea, no sé si titulares, pero deberían ser jugadores importantes en sus equipos. Uh -huh.
Y también me gustaría ya para acabar comentar el caso contrario, ¿no? Que bueno, todavía no se ha dado, ¿no? Pero parece que en las últimas horas está sonando bastante, ¿no? El caso, por ejemplo, de Billy Hernán Gómez, ¿no? Que se ha hablado, bueno, el Madrid tiene derecho de tanteo, pero que se ha hablado en los últimos días que podría estar negociando con el Barça. Él siempre ha dicho, yo creo que mantiene que su intención Ujú. es quedarse en la NBA, pero bueno, al final no han renovado su contrato, actualmente está sin equipo, también el caso de su hermano, ¿no? de Juancho. ¿Cómo ves tú el futuro de estos jugadores? Porque al final son jugadores, sobre todo el caso de Billy, que si viniese aquí a Europa, pues sería un pivot súper dominante, ¿no? Y que bueno, Sí. todo el mundo pues hablaría maravillas, ¿no? de él, porque al final es un jugador que se adapta muy bien, ¿no? Al estilo que se juega en Europa, pero que en la NBA pues al final no ha terminado, ¿no? de tener esa confianza. ¿Cómo ves tú este caso? Yo creo que la fuga de talento de Europa a Estados Unidos, jugadores como Bezenkov, Micic, va a ser siempre habitual. En la vuelta del talento a Europa hay diferentes motivos siempre. Está el motivo económico, eh, que seguramente Billy va a cobrar en Barcelona o en Madrid o donde sea más dinero del que cobraría en Estados Unidos, porque Estados Unidos estamos hablando de contratos brutos, cobraría un contrato mínimo, estaría seguramente en 2,7 millones o algo así. Y luego está el tema de cuán importante para el jugador es jugar o no jugar o tener minutos o la oportunidad, porque yo recuerdo conversaciones con Juancho aquí en Toronto o cuando vino Billy a jugar con los Pelicans, que ellos me explicaban que para ellos era muy importante estar en la NBA porque ellos se despertaban a la mañana y decían, hostia, hoy juego contra Kevin Durant o mañana tengo que defender a LeBron James un rato, cosas así, y que para ellos el objetivo siempre iba a ser estar en la NBA mientras pudieran. Creo que Billy tiene hueco en la NBA. Entonces, creo que en el caso de Billy, si es Europa, será un tema monetario únicamente o de que nadie le pueda asegurar minutos. Igual firma un contrato con una cláusula de salida para la NBA, lo que sea. Sí que a Juancho me cuesta un poco más verlo en la NBA porque los últimos 2 años de Juancho han sido muy movidos y igual necesita un poco más de regularidad. Necesita sentar la cabeza, tener 2 años estables en cualquier equipo, en España, en Europa, lo que sea. Pero ya te digo, cada caso es diferente. El caso, por ejemplo, recuerdo a Nikola Mirotic. Era un jugador que buscaba tranquilidad, y en Barcelona lo encontró, porque justo había sido traspasado de Chicago a New Orleans primero, luego a los Bucks. Entonces, en ese aspecto, él necesitaba cierta estabilidad que Europa te la da, porque en la NBA tú sabes que tú no controlas tu futuro y en Europa sí. Bueno, pues Alejandro, nada, darte las gracias, ¿eh? por este repaso. Yo creo que hemos hablado un poquito, ¿no? de todas esas franquicias que se han ido moviendo. Hemos hablado también de lo que está por venir, ¿no? Que creemos y esperemos, ¿no? Que sea mucho y también de este tema interesante, ¿no? Que siempre está, yo creo, en boca de todos, el tema NBA y Europa, Europa y NBA. Y bueno, esperemos que también que los Hernán Gómez pues, puedan encontrar, ¿no? Ese sitio en la NBA, ¿no? Que sobre todo lo que tú comentabas, ¿no? En el caso de Billy, sí que pues da un poco de rabia, ¿no? Sobre todo verlo estos últimos años, ¿no? Después del MVP que consiguió y ver que no tenía ese hueco en la rotación, ¿no? Así que nada, oye Alejandro, muchísimas gracias. Veremos a ver si te seguimos leyendo en Twitter o tenemos que cambiar de Sí. plataforma. Así que nada, oye, a seguir disfrutando y bueno, a seguir haciendo el trabajo que es magnífico.